Buenos días, maestro. Hoy vamos a presentarle sobre los transistores JFET y los MOSFET. Nuestro equipo se integra de Félix Pérez José Efraín, Inda Campos Jesús Emanuel, López Mesa Alejandro y su servidor, Palacios Ojeda Dante Rafael. Y continuamos. Aquí tenemos a mi compañero Efraín. Hola, muy buenos días, tardes, noches, a cuando nos estén viendo. Nosotros vamos a hablar sobre los aspectos a considerar, que van a ser los conceptos, la simbología, las curvas características del trabajo, las características más importantes del dispositivo que a tratar, ya sea el JFET o el MOSFET, y también lo que son las aplicaciones más comunes y otros datos como que datos curiosos sobre los transistores que vamos a ver. A ver, ¿qué es el JFET? El JFET es un transistor de efecto de campo de unión, un transistor normal está controlado por la corriente que necesita, corriente para la polarización, mientras que el JFET es un dispositivo controlado por un voltaje. Como se puede observar en este diagrama, tiene tres terminales, ya sé, que es el gate, el drain y el source. Las terminales, ¿qué hace cada una? El gate es el que controla el flujo de corriente entre el drain y el source. Aplicando un voltaje negativo en el gate, se puede disminuir o detener la corriente que fluye a través del canal del JFET. En el drain es la terminal por donde sale la corriente desde el canal del JFET hacia un circuito externo. Y el source es la terminal por donde entra la corriente al canal del JFET desde el circuito externo. Las construcciones y características de los JFET son dos. Uno es con el canal N y otro es con el canal P. En este caso, pues se va a visualizar lo que es el canal PNP o N, que se construye principalmente con material tipo N, que forma en el canal entre dos capas de material tipo P. La parte superior del canal está conectada al drenaje D y la parte inferior a la fuente S mediante ambos contactos ómicos. Las dos capas de material tipo P están unidas y conectadas a la terminal de la compuerta G, que es esto. Sin aplicar voltajes, las uniones PN están sin polarizar, creando regiones de empobrecimiento que al no contener portadores libres no pueden conducir electricidad. Y pues para el caso P es muy similar, pero los materiales están invertidos. El canal es de tipo P y las capas incrustadas son de tipo N. La fuente S y el drenaje están en los extremos del canal y la compuerta G conecta a las capas tipo N. Sin voltajes, las uniones NP están sin polarizar y ya no conducen. En un canal de P, las corrientes y polaridades están invertidas respecto al canal N. El canal se estrecha con un voltaje positivo, VGS, y pues la notación muestra que el VDS negativo, indicando que la fuente está a mayor potencial que el drenaje. Una IDS de 6 mA ocurre a VGS, que es igual a 6 volts. Los signos solo reflejan diferenciales de potencial. Ahora pues mi compañero Emanuel va a darle continuación sobre este tema. Pues yo voy a explicar el funcionamiento, y ahí se pueden ver los diagramas también y un ejemplo. Y pues ya. Pues un JFET funciona como una manguera. Al apretar se reduce el flujo. Sin voltaje en la compuerta, el canal permite el flujo de la corriente. Aplicar un voltaje inverso en la compuerta estrecha al canal, reduciendo la corriente. Para apagar un JFT tipo N se aplica VGS negativo. Sí.
para tipo P. VGS positivo, a diferencia del JFET, el MOSFET tiene métodos de agotamiento y mejora. Ahí tenemos la curva característica y un ejemplo de canal tipo T. En la curva característica de un JFET de canal con N con IDSS es igual a 8 mA y voltaje pico es igual a menos 4 volts. El voltaje pico representa el voltaje en el cual el canal se cierra completamente, conocido como voltaje estrangulamiento. En la mayoría de las especificaciones, este valor se indica como VGS off. La región a la derecha del punto de estrangulamiento se llama región de corriente constante, también conocida como región de saturación de amplificación lineal. En esta zona, la corriente de drenaje o ID permanece casi constante a pesar de aumentos en el voltaje BDS, lo que hace ideal para amplificadores lineales. Aquí la distorsión de la señal es mínima, permitiendo amplificaciones precisas. Y en el caso de un canal tipo P, pues el JFT de canal con P con IDSS es igual a 6 mA y un voltaje pico de 6 volts. La curva característica muestra una elevación repentina en la corriente ID a niveles muy altos cuando VDS alcanza ciertos valores elevados. Esta subida vertical indica que se ha producido una ruptura o breakdown, donde la corriente a través del canal ya no está controlada por el voltaje VGS ni el voltaje BDS, sino que está limitada únicamente por el circuito externo. Para evitar este problema, se deben conocer el valor máximo de BDS, denominado BDS max, que se especifica en la hoja de datos del dispositivo. En el diseño del circuito es importante asegurarse de que el voltaje real de BDS nunca supere este valor máximo, para evitar que el JFT entre en la región de ruptura y funcione de manera no deseada. Aplicaciones comunes del JFT. Están los amplificadores de señal débil, conmutadores analógicos, filtro de señal, osciladores, control de ganancia automática y fuentes de corriente constante. MOSFET, conceptos y simbología. Un MOSFET es un transistor, un componente eléctrico que se encarga de regular la salida de voltaje a partir de una tensión de entrada. En el mundo de la electrónica son ampliamente conocidos los transistores BJT, que sirven para regular la señal de salida de corriente, mientras que los MOSFET regulan la señal de salida en el voltaje. El funcionamiento es básicamente el mismo, solo que uno regula la corriente, intensidad y otros regulan el voltaje. Ahí tenemos un diagrama del MOSFET canal N y otro del canal P. Terminales del MOSFET. Puerta G. Controla la continuidad del canal mediante la aplicación de un voltaje. Esta terminal es fundamental para regular la corriente que fluye a través del dispositivo. La fuente OS es la terminal donde los portadores de carga entran al canal. En un MOSFET de canal N, los electrones ingresan desde la fuente en un canal P. Los huecos son los portadores de carga que fluyen desde la terminal. El drenador es la terminal donde la corriente sale del MOSFET. La corriente fluye desde el drenador hacia la fuente cuando el dispositivo está en estado activo. Construcción y característica de los MOSFET. MOSFET del canal tipo P tiene una estructura específica. Hay una región de canal tipo P entre las fuentes y el drenaje. El cuerpo del transistor está hecho de material tipo N. Las regiones de fuente y de drenaje están compuestas de materiales tipo P muy dopados y se denominan regiones P positivas. Sobre estas áreas está la puerta, que está separada del canal por una capa delgada de óxido. Esta capa de óxido evita el contacto directo entre la puerta y el canal al tiempo que controla el flujo de corriente. Eh, eh, el MOSFET del canal C es un tipo de transistor que utiliza los electrones como portadores de carga, lo que le confiere una alta movilidad. Se activa con una tensión positiva en la puerta, lo que provoca la formación de un canal conductivo entre el drenador y la fuente. Esta estructura permite que el dispositivo ofrezca bajas resistencias y una alta eficiencia a la conducción del corriente. Las características que tiene el MOSFET es que su constitución enmarca una barra de silicio de materia semiconductora con dos regiones tipo P, posee 3 terminales de salida, son equipos para controlar la tensión, se simboliza con una línea recta en alusión al canal con líneas que salen del ángulo recto, están basados en la estructura de Morse.
El funcionamiento de un MOSFET es que está hecho oxidando sustratos de silicio, fusiona cambiando el ancho del canal a través del cual los portadores de carga, electrones para el canal N y huecos para el canal P se mueven desde la fuente hasta el drenaje drain. El terminal de la puerta está aislado, cuyo voltaje regula la conductividad del dispositivo. Y en un MOSFET tiene como dos curvas características y esas son, la primera es la curva característica de salida. En esta nos relaciona la intensidad del drenador con la tensión drenador fuente para los valores conocidos de la tensión puerta fuente. Las dos regiones más importantes a distinguir en esta característica son la región lineal y la de saturación. Aunque también existan las regiones de corte y de ruptura, el interés de la zona lineal es que no se van a alcanzar tensiones de salida elevadas, ya que interesa que la pérdida de potencia sea lo menor posible, lo que se consigue disminuyendo RDS, que en definitiva consiste en mantener la voltaje DC en valores bajos. En la región de saturación, para un valor concreto de tensión VGS, la intensidad del drenador ID pertenece constantemente a pesar de la variación de la tensión voltaje DC, digo. La curva característica de transferencia relaciona la intensidad del drenador con la tensión puerta fuente para un valor determinado de voltaje DC. Destacamos aquí la importancia de la tensión de codo, que es el valor de la tensión voltaje GS, a partir del cual circula la intensidad del drenador. Podemos ver que en nuestra característica la tensión de codo es aproximadamente 2 voltios. Es importante señalar que esta tensión tiene valores algo más altos en los transistores MOSFET que en los bipolares. En un MOSFET tiene como dos polarizaciones. La primera es la de corte. En esta el transistor está en esta región cuando voltaje GS sea menor al voltaje T. En estas condiciones el transistor MOSFET equivale eléctricamente a un circuito abierto entre los terminales del drenador surtidor. De acuerdo con el modelo básico de transistor, en esta región el dispositivo se encuentra apagado, no hay conducción entre drenador y surtidor, de modo que el MOSFET se comporta como un interruptor abierto. Polarización en saturación. El transistor MOSFET entra en esta zona de funcionamiento cuando la tensión entre el drenador y el surtidor supera un valor fijo denominado tensión de saturación, drenador-surtidor. Este valor viene determinado en las hojas a características proporcionadas por el fabricante. En esta zona, el MOSFET mantiene constante su corriente de drenador, independientemente del valor de tensión que haya entre el drenador y el surtidor. Por lo tanto, el transistor equivale a un generador de corriente continua de valor ID, es decir, de valor ID, que es la corriente de drenador. Es decir, el MOSFET estará en esta región cuando VGS sea mayor a VT y a voltaje de drenador surtidor, y que estas dos sean mayores a voltaje entre el gate y el source menos VT. Aquí tenemos aplicaciones del MOSFET. Una sería tener una resistencia controlada por tensión. Otra sería para circuitos de conmutación de potencia. Y la otra sería amplificación de señales de alta frecuencia. Aquí tenemos un ejemplo del circuito con respectivos cálculos del MOSFET. Vemos que si voltaje T es igual a 1, K es igual a 0,1, VI es igual a 3, V2 es igual a 10, resistencia es igual a 5000, pero aquí ¿qué nos está pidiendo? El voltaje del drenador al surtidor y la corriente del drenador.
Y aquí tenemos las referencias. Aquí tenemos ya cómo se va resolviendo poco a poco el circuito. Y vemos que, siguiendo las fórmulas, logramos encontrar que el voltaje del drenador al surtidor son 9 voltios y la de corriente del drenador son 200.2 miliamperes, que equivale a 200 microamperes. Y vemos que, comprobando ya los valores, logramos ver que se está cumpliendo las condiciones que dijimos, que habíamos mencionado con anterioridad. Y bueno, aquí un poquito de historia de los MOSFETs. Tenemos las primeras patentes, que tenemos que el concepto de un transistor de efecto de campo se remonta a la década de 1920. En 1925, el físico austrohúngaro Julius Lilienfeld solicitó una patente para un dispositivo que prometía controlar corrientes eléctricas de manera efectiva. Aunque su invención sentó las bases, no fue adoptada debido a las limitaciones de los materiales semiconductores de la época, cosa que ya no se da actualmente. Y acabamos con la conclusión, acabamos con la exposición. Muchas gracias por su atención.